en sus epístolas él se hace reconocer como anciano. Nosotros tenemos que verlo esto porque él comienza la epístola. Dios bendiga a la pastora Zulma, de allí desde Villa Merced. Ella nos bendice, dice: el Todopoderoso Dios de Israel bendiga a su pueblo. A todos los oyentes y a vos, querido hermanito, y a mi querida hijita Loreta, Dios le dé doble porción de bendición. Amén. Recibo las bendiciones de la pastora Zulma, y también la hermana Noé nos bendice. Bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Recibo esas bendiciones de la hermana Noelia. El Señor la llene de su gracia también. La hermana Sonia, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo las bendiciones también de la hermana Sonia e Into, para que todos los oyentes estemos recibiendo esas ricas bendiciones que los hermanos nos dan en el nombre del Señor. Dios bendiga también a Alberto junto con Eli. El Señor los bendiga allí en Villa Mercedes, los llene de su divina y santa gracia, sea bendecido el hogar de ellos. Y bueno, me gozo mucho de verlos, que ellos también están contentos con el logro de sus niños. Eso es lindo porque lo han educado, lo han enseñado, han estado al lado de ellos acompañándolos. Dios bendiga a Alberto y a Eli. Han estado al lado de ellos acompañándolos, han puesto realmente esa responsabilidad de papá y de mamá, y ellos pueden ver el fruto. Por eso yo me gozaba cuando veía la foto. Así que Dios les bendiga, Dios les llene de su gracia, y una felicitación por la tarea desempeñada como papá. O sea, es lindo, muchos puedan imitar de la forma en que están criando a sus niños. Dios los bendiga. Alberto nos pone amén. Dios lo bendiga, pastor Osvaldo y oyentes. Recibo esas bendiciones de Alberto en el nombre del Señor, y cada uno de los oyentes esté recibiéndolos. Hermano querido, la verdad que es un gozo ver que sin mucho decir, pero con bastante hacer, se puede mostrar la misericordia y la gracia del Señor en la crianza de los hijos. Por eso yo la verdad que me gozaba mucho. Así que Dios les bendiga y Dios les pague esa responsabilidad que ponen para que pueda ser imitada por varios hermanos queridos. Que falta hace que eso sea propagado y se vea cómo se debe cuidar un hogar, cómo se debe instruir a los niños, cómo se debe acompañar a los niños, porque ellos necesitan de la compañía de los papás. Así que muchas gracias. Hermano, vemos que cuando comienza el apóstol en las epístolas a escribir, en esta primera, él no pone ni quién es él, ni a quién va dirigida la carta. Él lo único que declara lo que él vio. Él está dando un testimonio en esta primera epístola. Y qué interesante el testimonio de Juan. Es muy interesante. Vamos a ver cómo él describe cierta doctrina bíblica que para nosotros, si no lo hubiésemos tenido aquí en esta forma tan concisa, tan clara, cortita pero eficaz, la doctrina que él pone, que él enseña, nos sirve a cada uno de nosotros para ver que no las muchas palabras son los que van a hacer valer a lo que uno quiere exponer, sino la gracia, la sazón que el Señor da para que esa palabra quede y llegue. ¿De qué vale que uno pueda hablar una hora y si van a recordar nada más que 15 minutos, 12 minutos? Más vale hablar esos 15 o 12 minutos para que sean recordados, para que puedan ser puestos en práctica, para que puedan aprender. Nosotros tenemos que tomar lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, ya en el capítulo 15 y el verso 4, él les decía que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces vemos que hay algo
que debemos aprender. Por eso es que me gozaba cuando oía el mensaje de la hermana Yayi en cuanto a leer la Escritura. ¿Por qué? Porque nos enseña, hermano querido, nos enseña la palabra, como decía el pastor Gavino, enseña hasta cómo debemos sonarnos las narices, porque dice que el necio se suena las narices hasta sacarse sangre. Qué lindo es poder ver allí cómo la palabra del Señor nos enseña. En esta, nosotros para no decir, bueno, pero esto fue escrito para los Efesios, esto fue escrito para los tesalonicenses, esto fue escrito para los gálatas. En esta faltan esos destinatarios. Y qué lindo es poder pensar que el destinatario somos nosotros. Que alguien que vivió y estuvo cerca del Señor Jesús testifica de lo que él vio, de lo que oyó, de lo que él sabe, porque hermano querido, a él el Señor, como decíamos en el día de anoche, él era un discípulo del Señor Jesús, y Lucas relata allí en el capítulo 24 y en el versículo 45 que el Señor a sus discípulos les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y esto es lo que sucede acá. Por esta epístola, usted cuando la comienza a leer, no tiene destinatario. Pero ¿y si está escrita para mí? Si está escrita para usted, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, dice, se escribieron. Por eso es que es lindo, nosotros podemos ver, está tan distinta, él va a tocar acá estos tres temas importantes, que es el testimonio del amor de Dios, cómo Dios por amor se hizo hombre, eso lo va a estar explicando él, y cómo él es quien le da la vida, hablando de la vida eterna, a los hombres, cómo uno debe compartir el compañerismo, la koinonía que se llamaba, lo que le llamaron comunión, la koinonía, el poder compartir, el tener algo en común, y era en común la prédica, el evangelio del Señor Jesús. Por eso él va a ver cómo ese creyente viene a ser un compañero con Dios, que viene para andar junto. Dios viene para andar junto a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, cómo Él quiere estar con nosotros, lo hace ver así de esa manera, cómo Él lo pone, que el Señor quiere que nosotros podamos estar recibiendo lo que Él nos da a través de su palabra, porque nos considera importante el Señor, hermano querido. Si el Señor no nos considerase importante a nosotros, nos hubiese dejado que divagásemos y que hiciéramos lo que quisiéramos, que nosotros nos portásemos como nos portásemos, y eso es lo que va a atacar aquí Juan, esa doctrina del gnosticismo que se quería introducir en la iglesia, que quería enseñar que lo bueno era la sabiduría, y que uno, siendo ya sabio, pudiendo alcanzar esa lucidez mental, uno ya podía considerarse que el Señor estaba habitando en uno, y que bueno, podía hacer cualquier cosa, ese gnosticismo que llegó a formar en la iglesia un gran obstáculo, hermano querido. Primero porque los griegos, como el apóstol Pablo describe, no se preocupaban en otra cosa que en aprender algo nuevo. No importa si era eficaz, si era cierto, si era veraz, basta que sea nuevo. Ellos se ponían allí, lo estudiaban y lo leían y lo aceptaban, otros lo rechazaban, otros hacían cambios, y eso es lo que el apóstol va a tratar de dejar bien en claro en esta epístola. Por eso es una guía, esta epístola es una guía que a nosotros nos sirve para que si estamos confundidos, bueno, podamos verlo claramente por testimonio de aquel que lo vio, por testimonio de aquel que lo oyó, por testimonio de aquel que participó. Entonces eso es lo bueno,
Eso es lo bueno. Por eso es que yo me gozo cuando para muchos que no tenga destinatario, va a decir, bueno, pero ¿y a quién le escribió esto, Juan? A mí me lo escribió, a mí, para que me sirva, para que yo me valga de eso, para que el enemigo no entre con una sutileza y diga, ah, era para los Gálatas, porque los Gálatas tenían esta costumbre. Ah, era para los romanos, porque los romanos tenían esta costumbre. Ah, era para los filipenses, porque ellos eran, todo amor y ternura y todo era compañerismo. Esta fue escrita así universalmente para todo lo que queremos tomarla a la palabra del Señor, como que fue escrita para enseñanza. Por eso es que qué lindo que no tenga destinatario, que yo pueda decir, bueno, lo escribió y para mí me hace muy, muy bien poder ver lo que Juan dice, lo que Juan relata. Por eso es que nosotros vemos esta similitud con el Evangelio, ¿no es cierto? El mismo autor del Evangelio, Juan, Juan el evangelista, Juan el teólogo, Juan el discípulo amado, es la misma persona, llamado por diferentes apelativos, pero siempre es el mismo. Y fíjense en que cuando comienza Juan en su evangelio, comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando él comienza la primera de sus 3 epístolas, precisamente dice lo que desde el principio, lo que era desde el principio, él entonces está haciendo notar, hay cierta similitud, hay un testimonio veraz. Ese testimonio vale porque dice lo que hemos visto y oído. No la conclusión que sacó otro por un estudio, no la conclusión que sacó otro por un consejo. Él habla de lo que hemos visto y oído, dice, hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Claro, si él se recostaba sobre el pecho del Señor Jesús, ¿qué le iban a decir los gnósticos que Jesús no tenía cuerpo? ¿Qué le iban a decir eso? Que no, pero que Dios no puede habitar en el cuerpo. Los gnósticos decían así. ¿Y quién le iba a poner límite a Dios para que no fuese así? Y decía, no, pero Jesús en realidad no tuvo cuerpo. Él sí tenía así como una caparazón, pero no era un cuerpo. Por eso pudo hacer lo que hizo, por eso podía caminar, por eso podía volar, por eso podía... Esas eran las enseñanzas que habían entrado a la iglesia a perturbar, porque como en la mitología griega tenían diferentes héroes, titanes, con estos aspectos que el Señor Jesús los reunía, pero esos seres mitológicos que ellos tenían eran producto de la imaginación de ellos. Nunca esos seres habían participado con ellos. Ellos relataban los hechos como si hubiesen sido veraces. Es como cuando uno lee en una revista de Superman o de Batman y bueno, lo narran tan bien que a uno le parece que es cierto lo que acontece, que es cierto lo que dicen, pero son imaginaciones de quien escribe. Uno, si tomara un libro, por decir, de José Hernández, como el Martín Fierro, uno le parece, y es tanta la vivencia que pone en la escritura que uno ya se lo imagina al gaucho de esa manera, pero no son sucesos reales, son imaginaciones del escritor. Para que no caiga aquí en eso, Juan comienza a decir que él lo vio, lo palpó, lo oyó, estuvo cerca, convivió con aquel verbo que fue hecho carne. Ya de entrada nomás deja por sentado que Jesús es real, que Jesús realmente vino como hombre, que Jesús realmente sufrió como hombre, que Jesús realmente murió como un hombre, pero resucitó inmortal, porque Dios le resucitó inmortal. Entonces él lo deja ver todo esto en la introducción nomás de esta primera epístola, porque quiere rebatir a aquellos herejes que habían entrado a la iglesia
con una idea distinta. Por eso es bueno defender la creencia de la iglesia, hermano querido. Se toma Juan en esta primera epístola todo este tiempo para poder enseñar, para poder decir, hermano querido, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo cuando vamos a ir leyendo todo esto que el apóstol nos enseña, que aquel discípulo amado, ahora sí ya anciano en oficio, porque era el oficio, era el presbítero, tenía facultad para hacerlo porque él era apóstol. El apóstol era quien sentaba las bases de la doctrina, el presbítero era quien debía vigilar que se cumpliese, y cuando no se cumplía, el presbítero salía a imponer con autoridad lo que vamos a comenzar a estudiar, que esto realmente se basa en lo que es el comportamiento de la iglesia. El Evangelio de Juan es el testimonio de Juan sobre lo que el Señor Jesús obró. Estas epístolas es lo que la iglesia está viviendo, por las etapas que la iglesia está pasando. Eso es lo que relata. Y gracias a Dios que Juan puede ver, Juan puede observar y Juan puede escribir respecto a esto, para que a nosotros nos quede claro que no es una fábula. El enemigo a cuántos hombres le ha dicho pero si la Biblia la escribieron los hombres, como diciendo es un invento de los hombres. Gracias a Dios que le permitió al hombre escribir lo que él mandaba, lo que él decía, lo que él hablaba, lo que él enseñaba. Hermano querido, bien decía en la palabra, la predicación de la hermana Yayita, cuando decía, bueno, la pastora Gilda también lo traía, bueno, llegado el momento, el Señor nos va a poner las palabras en la boca, pero van a ser palabras del Señor, pero para eso nosotros vamos a tener que instruirnos, vamos a tener que leer, vamos a tener que buscar. El Señor, hermano querido, a los discípulos les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Él les podría haber revelado toda la escritura y habérsela enseñado, pero no, Él les abrió el entendimiento. Leer tenían que leer ellos. A nosotros también nos sucede lo mismo. Leer tenemos que leer nosotros. Pedir el entendimiento tenemos que pedírselo al Señor. Por eso es que nos tenemos que esforzar en la palabra del Señor, en la lectura, hermano querido. Debemos cada uno de nosotros tener esa confianza que el Señor nos da, esa facultad de poder buscar de su palabra, de poder instruirnos en su palabra. El Señor en su amor, en su misericordia, nos hace partícipe de esto tan lindo que es dar el testimonio de que el Señor Jesús, Dios bendiga a la hermana Nelly, el Señor la llene de su gracia, bendiga el hogar de la hermana Nelly, pueda estar allí Luis contento que está con los trámites de su jubilación, el Señor pueda arreglar, emparejar todo para que pueda acogerse también a ese beneficio de la jubilación. Y es lindo porque la palabra jubilación viene de la Biblia, de lo que era el jubileo, de lo que era el gozo, de lo que era la alegría, de lo que era poder subsistir de todo lo que uno no había trabajado, porque el año del jubileo era cuando tenía que dejarse recoger, no trabajar, no labrar, pero sí vivir, alimentarse, seguir adelante por lo que uno había hecho durante esos 7 años antes de llegar al jubileo. Y de ahí es que viene la palabra jubilación, de todo lo que uno hizo, fue aportando. Bueno, llega el momento que dice, bueno, esta es la recompensa. El jubileo era una recompensa que el Señor le daba al pueblo de Israel. Hermano querido, esto es lo que tenemos como introducción de la palabra del Señor cuando comencemos a leer las epístolas del apóstol Juan. Ahora vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde vamos a estar recibiendo de nuestro amado y bendito Dios la bendición que Él nos da. Nos hemos bendecido entre nosotros, pero ahora el Señor quiere Él bendecir nuestras vidas. Y para eso hay que hacer lo que Él manda y lo vamos a hacer. Y decimos,
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Qué lindo que Luis también pudo escuchar y gozarse. El Señor lo bendiga también. A Luis lo llene de su divina y santa gracia. Hermano querido, mañana estaremos ya entrando en el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Recordemos seguir orando por la salud de la pastora Loreta. Hoy ella fue a curación por sus escaras. Pidámosle al Señor que el Señor esté obrando, esté sanando a su sierva, le esté fortaleciendo, le esté llenando de su gracia. Dios bendiga a la hermana Lisa, al hermano Jorgito, a la hermana Gene. Hermanos, tenemos que seguir clamando y pidiéndole al Señor también por ese niño que traía la hermana Sonia, que estuvo anotado ya en la libretita. Sigamos orando, pidiéndole que el Señor haga de su divina y santa voluntad sanidad en ese niño también. La hermana Isabel Sepúlveda Espinosa, que también estamos clamando por ella. Así que confiemos que el Señor responde nuestras oraciones y está en la voluntad de Él. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén, amén y amén.